Inventario es el registro documental de bienes y objetos de una persona física o una comunidad, realizado con mucha precisión y prolijidad en la plasmación de los datos. También hablamos de inventario cuando evaluamos lo que ha hecho una persona a lo largo de su vida, en momentos cruciales de su existencia, recordándolos y valorándolos. Nuestro inventario es un pausado andar por patios soleados y cálidos cuartos, de recuerdos y de presentes. Cuando yo empecé a hacer pruebas con la pintura, me di cuenta que el contacto con la materia juntaba zonas mías que estaban separadas. Claro. Se concentraban en ese punto, en el acto de pintar o de concretar en algo físico, en una materia. Y así en un momento me di cuenta que en realidad lo que yo necesitaba hacer era pintar, y no, a pesar de que lo demás no lo renegaba, ¿no? Antes que la pintura escribía. ¿Escribías? Sí, escribía, sí. Hice letras, hice la carrera de letras, de periodismo también. Hasta que una vez pasé por un museo en el Prado, en Madrid, y vi las pinturas de Goya. Y cuando vi eso, de golpe yo sentí que quería hacer algo así. Las pinturas negras, las pinturas de Goya. Era 22 años por ahí. Había terminado la carrera de periodismo y me había hecho un viaje a Europa que duró 1 año y medio. Recorrí varios países así, tipo vagabundo. Trabajé también allá, en oficios diversos, para no entrar en detalles. O sea, para decirlo más gráfico, y muy de la época del 60, se me cruzó la literatura de Hemingway con la de Cortázar y me fui a Europa a ver si de verdad parece una a vivir fiesta. aventuras, digamos. Y me quedé 1 año y medio por allá, en la época de los hippies era. Y bueno, en una de esas recalé en Madrid, entré al museo y me encontré con la pintura negra de Goya que yo jamás la había visto. Había visto pinturas en reproducciones, pero no esa. Y me impresionó mucho. Y después cuando volví, retomé estudios de filosofía de letras, pero también iba a muestras y me encontré acá con la pintura de Presas, con la pintura de Russo, con la de Carlos Torrallardona, que me gustó mucho, que me gustaron también mucho. Y bueno, mi manera de obtener un cuadro de eso, ya que no lo podía comprar, era pintarlo yo. Es una obra de las más recientes, igual que esta. ¿Son contemporáneas? Bastante contemporáneas, sí. Sí, más o menos son del año pasado las dos. Toda mi vida yo dibujé, mientras la maestra explicaba en clase, yo dibujaba atrás en los cuadernos. Pero Eso, no te lo habías tomado en serio. no me lo había tomado en serio, no. No me imaginaba que eso podía ser algo importante, podía ser arte. No se me ocurría el concepto arte, simplemente yo hacía garabatos. No, después cuando me di cuenta que eso ya era algo más serio, entonces empecé a ir a la antigua asociación MEVA, que estaba ahí en zona norte, cerca de Santa Fe, Cerrito, por ahí. Y ahí empecé a conocer a algunos artistas. Conocí a Ernesto Pelle, conocí a Aldo Molina, varios. Y me empecé a meter en este mundo que además del placer o la necesidad de expresarse o de tener contacto con la materia, con el color, empecé a conocer mucha gente que me resultaba muy interesante. ¿Ves? Por ejemplo, yo acá te mostraba... Flores. Claro. Por ejemplo, flores. Pero esto
también son unas flores bastante abstractas, ¿no? Sí, bueno. Pero se nota que son flores. Pero sí. ¿Son de cuándo? Eso no tendrá 2 años. Ah, ¿de verdad Sí, conviven? es paralelo, conviven, sí, conviven. Sí. ¿Y estas flores, por ejemplo? Esas también tendrán 2 o 3 años, sí, no me acuerdo ahora. Eso es una naturaleza muerta, al estilo de mi admirado Raúl Russo. Sí. ¿Ves acá? Ves bien un planteo de color. Qué loco que puedan convivir todas las imágenes tan distintas, eso y esto. Sí, por ahí lo que pasa es que uno elige una determinada línea para... Para determinadas cosas, seguro. O sea, esto por ejemplo nunca estuvo en ninguna exposición. Pero lo que ocurre es que uno no está siempre del mismo estado de ánimo. Ni sos siempre igual, ni... Exactamente. Ese es otro tipo de obra ya. Esto se parece más a las abstracciones, pues es un guerrero, un cazador, ¿no? Bastante estilizado, ¿no? A mí me prendió eso de que no, a la academia no hay que ir. Después entendí que no, que en realidad era al revés. Porque en la academia, si uno va a un profesor o dos, digamos, uno tiene una visión. Claro. Y si tenés suerte, encontrás un profesor que es bueno y te abre la cabeza, pero a veces no tenés suerte y encontrás uno que lo único que hace es darte un solo punto de vista y de ahí no salís. En cambio, en la academia tenés un montón de personas. Hay muchos que son malos, pero muchos que son buenos. Y hay un ambiente más amplio, vos podés intercambiar ideas con muchas más personas, y yo creo mucho en el estudio, el aprendizaje, cuando se hace intercambiando con otras personas. Yo creo, la filosofía creo más en el diálogo que en el libro o el manual, que de hecho la filosofía empezó así. Me gusta mucho trabajar en blanco y negro, porque me obliga a una síntesis extrema. Y es eso que parece una forma muy sencilla para conseguir lo que estábamos hablando antes, verdad en eso, no es tan sencillo llegar ahí. ¿Qué superficie, por qué esta línea tiene que tener esta inclinación y no así? ¿Qué superficie tiene, qué cantidad de blanco acá, qué cantidad de blanco acá? ¿Cuánto negro hay? Todas esas cosas digamos, influyen en que yo veo esto y digo, bueno, sí, acá encuentro algo. Y cuando ocurre eso, a pesar de que esto es blanco y negro, objetivamente, yo acá empiezo a ver color. ¿Y quiénes consideras que en esa época fueron importantes en tu aprendizaje? No necesariamente de Meva, pero bueno, yo conocía a Cali Martí Corena, que falleció, a Juan López Tetzel. A través de Juan López Tetzel lo conocí a Jorge Abot, a Jorge Stomba. Era todo un grupo de gente que, ahora que lo pienso, tenía en común el haber pasado por el taller de Urruchúa, que en esa época era un taller muy importante, iba mucha gente. Yo por mi parte, después fui derivando en talleres particulares y tomé clases con Jorge Stomba, que ya lo mencioné, con Oscar Anadón y finalmente con Aurelio Macchi, el escultor, que con Aurelio Macchi es con el que más profundicé la parte de estudio, la parte más rigurosa del tema de dibujar y pintar, ¿no? Porque los otros ponían más el acento en la expresión libre. En cambio, Macchi era más riguroso en cuanto a la construcción de la figura, la parte más científica, digamos, claro. que la hay. Y que es útil, además. Y que además es útil porque, no porque uno haga o aplique una fórmula automáticamente, sino porque me da elementos como para experimentar de otra manera, hacer otras cosas. Sí, te da armas. Te da armas, sí, herramientas, ¿no? Pero en esa época vos eras figurativísimo. Sí. Empecé pintando, digamos, queriendo, como te dije al principio, queriendo tener un presas en casa. Con resultados desalentadores.
Pero bueno, mantuve esa impronta expresionista, semi-expresionista, con un papel bastante importante del color, todo el tiempo que estuve viniendo a La Boca a pintar el paisaje con Juan López Tetzel y un grupo de personas. Años 70. Años 73, por ahí, 74. Después de eso sentí la necesidad de, bueno, tuve algún tipo de crisis personal también que influyó, o sea, me desconecté de alguna manera de lo que estaba haciendo y sentí necesidad de volver a empezar. Entonces empecé a ir al taller de Aurelio Macchi a empezar a dibujar bien, para decirlo entre comillas, o igualito, como se dice. O sea, hacer una figura, ser capaz de plantar una figura humana con oficio de dibujante. Ese es un poco lo que yo sentía necesidad en ese momento. O sea, de empezar como de cero, empezar de vuelta. Y ahí empecé un largo proceso en el que se dio una etapa mía que era muy figurativa. Esto ya tiene que ver con lo que hago ahora, ¿no? Qué bárbaro. ¿Ves? Cuando yo tengo toda una serie de este tipo de obra y de golpe ahí me di cuenta que esto necesitaba tamaño grande. Claro. Porque es como que está apretadito esto. Bueno, pero supongo que también son necesidades distintas en distintos momentos. No, además en esta época yo estaba dándome cuenta, por decirlo de alguna manera, de qué es lo que estaba haciendo o quería hacer. ¿De a dónde llegaba? A dónde estaba yendo, o sea. Y entonces fui haciendo todo un largo proceso de decantación o de abstracción. Eso es verdaderamente la abstracción, o sea, abstraer una cosa de un conjunto más complejo. Ir sintetizando la imagen. Es un proceso de síntesis, entonces dejando de lado las cosas que no me interesaban y quedándome con lo que sí me interesaba. Entonces todo lo que a mí me resultaba anecdótico iba quedando fuera. Y entonces llego a un proceso de pintura que se podía denominar abstracta, pero abstracta que viene de todo ese proceso, todavía se identifica en lo que hago de dónde viene, muchas personas se dan cuenta enseguida. O sea, es distinto del arte concreto. El arte concreto es el que parte de las formas puras, o sea, el cuadrado, no es una abstracción, no viene de una representación. Y lo mío es abstracción. ¿Usás las latitas de paleta? Sí, las uso para distintos diluyentes. Y estos de acá, ¿ves? Son óleos que hago yo. ¿Podemos? Así como hacían los maestros medievales. ¿Ves? Esto es un siena tostado. Hecho por vos. Hecho por mí. Y seco como lengua al oro. No, porque acá está. Sí, permiso. Me gusta tocar los materiales a mí. No puedo. Qué untuosito. Y sí. Está bueno. Bueno, el tema de esto, lo difícil de amasarlo es que tenés que poner la menor cantidad de aceite posible. Entonces tenés que poner gotitas de aceite muy a poco y ir amasando así, amasando. Después cuando conseguís... ¿Mortero? No, con espátula y un vidrio. ¿Con espátula y vidrio lo haces? Sí. Cuando consigo digamos, integrar todo eso en una masa homogénea, entonces ahí ya le agrego un poquito de cera de abeja, muy poquito, y barniz de dámar. Un poquito de barniz de dámar. La vieja receta de Max Doerner. Max Doerner, sí, yo leí ese libro. Claro. Yo leí ese libro, sí. Sí, y vos decís que las distintas latitas son para distintos diluyentes. ¿Por qué? ¿Que usás distintos diluyentes en una misma obra? Sí. Sí, porque cuando empiezo, digamos, uso aguarrás mineral. Aguarrás mineral, que es un diluyente más seco. Sí. Y es más adecuado para que esté abajo, porque viste que hay una regla que dice que primero hay que pintar más magro, o sea, menos aceitoso, y arriba con más aceite. Bueno, de acuerdo con esa regla, las primeras capas es con aguarrás mineral, que es lo más, digamos, el diluyente más magro que hay. Después, arriba de eso, ya le pongo trementina. Y ya muy al final, aceite casi nunca, digamos. Porque ya de por sí los colores ya vienen con mucho aceite. Y dentro de todo este camino que vos hiciste,
¿Cómo y cuándo apareció la serigrafía? La serigrafía apareció en un momento en que yo tenía un problema laboral, o sea, apareció por razones alimentarias. Como casi todas. Como muchas de las cosas que hacemos. Sí. En principio puse un taller con un socio que se llamaba Ernesto Hertley. Los dos aprendimos serigrafía de un serigrafista de muy buen nivel que se llamaba Bruno Ianello. Y bueno, pusimos un pequeño taller, empezamos a hacer serigrafías para otros artistas, hicimos para artistas importantes en ese momento. La primera que hicimos fue para Luis Giovanni, después hicimos también para Presas, para Berni, para Vicente Empezaron Forte. con Tutti. Sí, porque sí. En ese momento la serigrafía tenía una presencia muy importante en el mercado de arte. Había empresas que se dedicaban a editar. Y nosotros trabajamos para esas empresas. Y bueno, así fui desarrollando el taller de la serigrafía, pero también me fui metiendo en la técnica. Y durante muchos años fue una cosa separada de mi obra, porque mi obra era como demasiado pictórica, no tenía un sentido gráfico. Pero finalmente, hace pocos años, empiezo a descubrir que dentro de la síntesis a la que voy llegando se aplica o se vuelve más factible para ser llevada una imagen gráfica y hacer ellas en serigrafía. Entonces también empiezo a hacer obras mías en serigrafía, las empiezo a mandar a salones, incluso he tenido un par de premios en serigrafía, y se transformó en un desarrollo paralelo al de la pintura. Acá tenemos lo que te comentaba antes, la editorial de serigrafías. Ajá. Bueno, ¿ves? Que entonces tenés de ejemplo, un montón... Esto es Tesarolo, ¿no? Este es Carlo Tesarolo. A ver, porque tengo de... Este es de Lasser, Juan Carlos Lasser. Mirá. Lamentablemente falleció hace algunos años. Acá tenemos Teresa Mirá. Lascano. Estos son de los que vos haces seleccionando vos a los artistas. Claro, esto forma parte de mi editorial de arte. Esta es de Raúl Ricardo de Rux. Ricardo. Y estos, así ves, en estos exhibidores, Ajá. así tal cual yo voy y lo dejo en ciertos lugares para que se vendan al público. Ah, mira, esta es de Daniel Santoro, que era Ajá. un artista muy, muy nombrado. Uh-huh. Acá tengo un artista que a mí me gusta mucho, que es Que me encanta. Luis Grosclaut. Me encanta. Cuando alguien tiene sintonía con la obra, mira y se da cuenta, hay una verdad en esto. A pesar de que uno diría, ¿y por qué? Y no sé, porque es así. O sea, no hay una fórmula para decir esto es arte, esto es bueno, esto es malo. No lo hay, simplemente se siente. Bueno, este es el taller de serigrafía. No parece gran cosa. Ah, sí. Esto es una mesa de impresión, ¿no? Como vas a ver que hay unos agujeritos acá. Uh-huh. ¿Sí? Acá adentro tiene un motor, una cámara de vacío, y hay un motor, chupa el aire y entonces la hoja queda pegada acá. Ajá. Produce vacío, ¿ves? Ahí está, Pegándose. Cuando levanto, tapa. ¿Por qué eso? Acá ponemos la hoja de papel. Todo este sistema, que hay ajustes, etcétera, etcétera, es para sostener esto que es la matriz. La matriz es un bastidor de metal o de madera donde está estirada un poliéster. La hoja en blanco va acá. Yo pongo el color acá
Y después con esto, que es una gelatina, lo arrastro así. Y entonces la pintura pasa a través y se deposita en la hoja. Por donde aquí esté blanco pasa la pintura. Pasa la pintura. Y por otras partes no. Entonces estas formas las trasladamos a la hoja de papel. Y después se vuelve con la tinta así. Se saca la hoja y se pone otra en estos registros. Con respecto a mi propia obra, en la medida que me di cuenta que yo podía obtener una versión gráfica, que se podía volver más gráfica para hacer en serigrafía, empecé a hacer ediciones de mis obras también. Empecé a mandar a salones y bueno, también a obtener un cierto reconocimiento ahí. Pero lo que resultó interesante fue que son dos expresiones o dos confluencias que se dan, que se unen, y lo interesante es que una influye en la otra, se produce una relación dialéctica. Este proceso de síntesis al cual he llegado, que hay mucha obra mía que vos la has visto, son directamente siluetas en negro, blanco y negro y nada más. En eso influye mucho la serigrafía, porque la serigrafía obliga a hacer ese tipo de síntesis. El proceso de la serigrafía. Claro, exactamente. Claro, sí. Así que, si bien yo parto de mi imagen en la pintura para hacer en serigrafía, la serigrafía es como que le da una vuelta de tuerca más en el sentido de la síntesis. Yo manualmente hago esta película con una pintura que impide el paso de la luz. Entonces, allá en el otro ambiente que estuvimos antes, yo tengo una mesa de luz, tubos, un espacio, un vidrio, y entonces sobre el vidrio yo pongo la película, pongo el marco emulsionado, esto es una emulsión fotosensible, o sea, sensible a la luz. Pongo el marco emulsionado arriba, se aprieta bien con presión y se somete a la acción de la luz de los tubos que están acá abajo durante una cierta cantidad de tiempo. Digamos, esto es la matriz para que esto... Esto es la película para hacer esto que vendría a ser la matriz. Esta. Lo tengo determinado tiempo a la luz, entonces ¿qué pasa? La luz endurece donde no está la pintura, y donde está la pintura no endurece, queda blando. Entonces voy y después le tiro con una manguera agua a presión, y entonces de aquí sale, toda la emulsión sale, y de acá no. Y entonces me queda esto. Es un proceso de meterse dentro de la imagen de otro artista, pero, o sea, uno se ocupa la cabeza totalmente en eso. Eso es interesante. A veces, si a uno le gusta el artista, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando el artista no te interesa ni un poco? Y me resulta más difícil hacerlo, sí. Me resulta más difícil y más, un poco más fastidioso, porque es un trabajo artesanal muy, muy exigente, ¿no? Así que yo en general trato de buscar artistas que me gusten. Esa es la obra final. Esta es la obra final. La serigrafía terminada, pongamos. A esto tengo que acercar porque siempre va a ser una interpretación, nunca va a ser exactamente igual. Esto no es una reproducción, es una interpretación gráfica, digamos, ¿no? Y en este momento estamos en este estadio. Recién empezando, en realidad. O sea, falta bastante todavía. Claro, pero está bueno ver la relación entre los dos estadios. Falta bastante, pero aquí ¿cuántas veces ya pasaste? Esto ya tiene 11 colores. 11 veces que hiciste el mismo proceso. 11 matrices distintas, 11 colores distintos. Lo cual lleva... mucho tiempo. Muchísimo tiempo, ¿no? Sí, mucho tiempo, mucha concentración. Y faltan otras 11. Faltan, no, van a ser alrededor de 30 y pico más o menos. Calculo, todavía no lo sé exactamente, pero... ¿Y esto lo estás haciendo para dónde? Esto es una obra que me encargaron del Museo de la Memoria de La Plata. Ajá. Que tiene que ver, esta obra tiene que ver con una circunstancia de la vida personal de Carlos Alonso. Creo que todos saben que él tiene una hija desaparecida. Él hizo una serie que se llama Manos Anónimas. Esa serie está colgada completa en el Palacio Ferreira de Córdoba. ¿Vos qué querés que sienta la gente cuando ve tu obra? ¿O qué te gustaría como un ideal?
A mí lo que me gustaría, a mí me interesa que la gente llegue a mi obra o que mi obra llegue a la gente, por supuesto, no es indiferente. Lo primero es que yo me sienta reflejado, yo me sienta identificado con lo que hago, pero también me gusta que haya una sintonía o que la gente, digamos, sienta algo cuando se enfrenta a eso. O sea, pretendo que de alguna manera se conmueva ante el impacto de una forma, digamos, o de un color. Esta fue la primera serigrafía que yo mandé a un salón, al Salón Manuel Belgrano. O sea, fue la primera obra que yo hice así, tomándome en serio como artista grabador. Bueno, esta fue otra obra que también mandé al Salón Manuel Belgrano, y con esta obtuve una mención. Eras mucho más oscuro al principio Sí. Mucho más oscuro. Sigo buscando algo que todavía no termino de encontrar. Voy dándome cuenta que hay etapas que se podían definir de la siguiente manera. Al principio yo buscaba hacia afuera, o sea, en el paisaje, etcétera, etcétera. Me voy encontrando entre lo que veo y lo que voy haciendo y empiezo a dirigir la búsqueda más bien hacia adentro. Creo que eso más o menos sería lo que me define. Sí, supongo que si terminaras de encontrar, sonamos. Si ya llegaste a lo que buscabas, sí, no pintas más. A mí me gustaría llegar a un estado de paz y serenidad en el cual yo no necesitara, digamos,